Sostenible, a través de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, a su jefe de gabinete que nos está acompañando, y sobre todo también a ONU Ambiente, Oficina Regional, a Green Cross, por haber confiado en nosotros para organizar este seminario en el día de hoy. Además, agradecer, por supuesto, a todas las expositoras y expositores que desde el primer momento se pusieron al hombro la jornada con sus presentaciones, así que solamente decir que espero que la jornada sea muy fructífera y que intercambiemos experiencias y opiniones. Así que contentos y le dejo la palabra al jefe de gabinete de la Secretaría de Cambio Climático, Innovación y Desarrollo Sostenible. Y gracias por estar acá, Hernán. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes que nada, quiero traer las disculpas de Rodrigo Rodríguez Torkins, quien es el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Quiso estar aquí para dar estas palabras de bienvenida, pero por cuestiones de agenda y superposición de actividades tuve que suplirlo yo en este lugar. También, obviamente, agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una universidad que siempre estuvo dispuesta a liderar los debates sobre cuáles son las mejores políticas públicas para el país. Así que me siento muy a gusto aquí con ustedes. También, obviamente, a CEDAF por la organización, a los expositores por su tiempo, a los ministros, sector ministerio, sector privado, sindicatos, asociaciones civiles, academias, ONG, todos los que el equipo de consumo y producción sostenible ha contactado durante estos mes y medio, 2 meses que llevan de actividades. El Ministerio está impulsando, como todos ustedes saben, la Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sostenible, y el ministro Juan Cabandier lo que nos pidió explícitamente es que no quiere que sea un documento más perdido en un cajón, nos exigió el diseño de una política pública implementable. Y la verdad que para esto necesitamos de todos ustedes, a todos los actores sustantivos, los sindicatos, los actores del sector público, porque no hay manera de hacerlo sin una política implementable, si no está validada por aquellas personas que la tienen que implementar. Por eso quiero agradecer la colaboración de todos ustedes que han abierto la puerta al equipo del Ministerio, a Miguel, a Carlos y a Alicia, para discutir esta estrategia, y esta jornada es el primer resultado de estas reuniones. Argentina lleva adelante diversas iniciativas que pueden ser asociadas con, y que apoyan y que sostienen patrones de consumo y producción sostenible, pero la verdad es que todavía no hemos logrado una política, una estrategia nacional coherente. Y este es un objetivo que se ha marcado y lo ha repetido Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en más de una vez, y la última vez fue en la ONU, cuando estableció que nuestro país está comprometido con una agenda de transición justa al desarrollo integral y sostenible. Y esto es muy importante para nosotros porque no queremos que nadie quede atrás. Para nosotros preservar la productividad, la competitividad de la economía y la creación de empleos es muy importante, y por eso necesitamos de todos ustedes. El diálogo es una forma de discutir y solucionar las controversias que podamos tener al respecto, pero sin ustedes esto no sería posible. Por eso, y por último, marcarles que en el proyecto Fortaleciendo Capacidades Técnicas e Instituciones para el Consumo y la Producción Sostenible, lo que queremos hacer y fomentar es capacidades, apoyos técnicos, fortalecer la elaboración y posterior implementación de la Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sostenible para Argentina, facilitar la integración de iniciativas que ya están existentes, todas aquellas que se han desarrollado en el sector privado y en distintos ministerios de la Nación, y facilitar los diálogos que son necesarios entre todas las dependencias del gobierno y todos los actores para desarrollar estas buenas prácticas y experiencias de planificación. Otra vez, les quiero agradecer muchísimo por su presencia, y que este intercambio, y esperemos que este intercambio fructífero y articulación entre actores nos pueda conducir a desarrollar la estrategia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias, Leila, muchas gracias, Hernán. Y ya vamos a dar comienzo a las palabras y las exposiciones en los 3 paneles que forman parte del programa. Les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados, que mantengan sus cámaras encendidas, y yo le voy a ir dando paso a cada uno. Y una recomendación para todos: seguramente van a tener preguntas,
yo voy a estar recibiendo las preguntas por el chat, les pido que las escriban, que sean, por favor, preguntas concretas y que nos indiquen a quién están dirigidas. Finalizadas las exposiciones, vamos a dar lugar a la respuesta de estas preguntas, y si por una cuestión de tiempo no se puede responder a todas, lo vamos a hacer vía correo electrónico. Tengan en cuenta que tenemos sus correos electrónicos, ustedes se han inscrito, y al momento de hacerles llegar los certificados, también van a tener el link a cada una de las presentaciones que hoy se van a hacer. Agradezco yo también la presencia de todas y todos ustedes, es un importante número, una jornada también muy importante. Bueno, y en el primer panel de introducción al consumo y producción sostenibles, vamos a escuchar a Facundo Ríos, que nos va a presentar los aspectos normativos y técnicos del desarrollo internacional. Facundo, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias Silvia, Leila, Hernán, a todos y a todas los que están participando acá, a todos los que hicieron un esfuerzo para que esto sea posible, para todos y todas los que estamos comprometidos con esta estrategia, y si es posible empezar a compartir el PowerPoint para empezar a contarles, arrancamos. Antes que nada, les voy adelantando mientras vamos preparando el PowerPoint. Ahí estamos, muy bien. Estamos hablando, ¿no?, de los aspectos normativos y técnicos del desarrollo sostenible. La presentación la hicimos llamar la gobernanza internacional, una oportunidad para el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Por qué introducimos a partir de esto? Porque la atención sobre los procesos de gobernanza internacional están ganando cada vez más relevancia a nivel de agenda internacional, y hay que prestarle principal atención. Facu, si podés avanzar ya a la primera diapositiva, así ya vamos contando un poquito. Me parece importante entrar con una breve introducción de qué es la gobernanza internacional. Es un concepto que nosotros tomamos de las relaciones internacionales, de la ciencia de las relaciones internacionales, allá por finales de la década del 80, cuando terminaba la Guerra Fría, y a principios de la década del 2000 lo empezamos a incorporar en distintas ramas de la ciencia para el estudio general, particularmente en la economía, en el derecho y en la política. Cuidado con este concepto, no es un gobierno del mundo, no es un gobierno global, ni es tampoco una foto de un momento específico, sino que tiene que ver con un proceso que se da en forma continua, que es permanente, que nosotros desde las ciencias podemos empezar a analizar, y que está, como se dice en la agenda, en la jerga internacional, donde intervienen todos los stakeholders que tenemos, que pueden ser instituciones públicas, privadas, las diferentes ONG, todo el sector, todo el área civil, los individuos, ¿no? Entonces, me parece central ver cómo actúan los diferentes intereses y cómo se van llevando adelante todo este proceso de gobernanza. ¿Cómo lo podemos ver? ¿En dónde podemos encontrar esto? Bueno, puede ser en diferentes escalas, tanto global, regional, en cuestiones locales. Para la cuestión ambiental, ¿qué es lo que más nos interesa? Bueno, uno de los principios que nosotros desde Estocolmo para acá estamos trabajando, que tiene que ver con la fuerte necesidad de tener vinculación directa con la cooperación internacional y cómo nos producen y cómo nos nutren todos estos procesos de cooperación. Ya vamos a estar hablando en la diapositiva que sigue de este conflicto que va a generar entre el ideal democrático y esta necesidad de toma rápida y eficiente de decisiones. ¿Dónde encontramos el mejor ejemplo de gobernanza global en la actualidad? Son los ODS, la Agenda 2030. Facu, si me pasás la próxima diapositiva. Y para centrarnos específicamente en lo que es la gobernanza de los recursos naturales, tendríamos que pensar de qué manera se ejerce, ¿no? De qué manera se lleva adelante. Nosotros lo vamos a llevar en la actualidad a través de instituciones formales, si bien existen instituciones informales que lo llevan adelante, que fueron donde empezó a nacer este concepto. Encontramos ejemplos
particularmente instituciones formales a raíz de mirar el Estado. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Bueno, la propia Constitución va a ser uno, el sistema normativo que encontremos, los instrumentos, pueden ser algunas regulaciones de tipo sectorial, podemos encontrar también, ¿no?, regulaciones de régimen de recursos naturales, la regulación minera, una regulación específica fiscal para un sector, y en cuestiones informales vamos a encontrar ejemplos en los usos y costumbres. Por ahí, para lo que esté más habituado al derecho internacional público, este concepto sea más novedoso, más común, pero para el resto es un buen ejemplo de los usos y costumbres. ¿Qué podemos extraer bueno? ¿Qué podemos empezar a analizar en cuanto al proceso de gobernanza? Bueno, en primer lugar es esta pugna que yo les mencionaba recién. Si bien nosotros a priori, o podemos encontrar sectores que piensen que la toma de decisiones rápida tiene alguna contradicción con la toma de decisiones de tipo democráticas o con mayor nivel de participación democrática, lo que podemos analizar de estos procesos es que la toma de decisión con mayor participación de los diferentes actores que fuimos mencionando permiten tomar decisiones mucho más eficientes, que se pueden prolongar en el tiempo, que se convierten en políticas de Estado, que es raro que algunos sectores las contradigan porque fueron partícipes de esa toma de decisiones, porque fueron escuchados. Entonces, esto es uno de los puntos que habría que tomar. También el proceso de gobernanza internacional obliga a los estados a ayornarse. ¿De qué hablo cuando hablo de ayornarse? Bueno, en Argentina encontramos algunos modos de ayornarse a la modernidad. La propia Constitución que generó algunos nuevos mecanismos de participación más directa de la propia ciudadanía. ¿En dónde podemos encontrar algunos ejemplos? Bueno, la consulta popular, la inclusión de la consulta popular, la iniciativa popular, los sistemas de acceso a la justicia un poco más abiertos, podemos encontrar la incorporación del defensor del pueblo en esta situación. Si hablamos en términos de justicia, vamos a hablar, ¿no?, de la incorporación del amicus curiae, ¿no? Estas ideas que poco empujan al Estado a ayornarse. Y claramente en la última semana, y que todos estamos en el marco de la celebración de la ratificación argentina del Acuerdo de Escazú, de este acuerdo regional de Latinoamérica y en el marco de la CEPAL, que tiene principalmente, ¿no?, el acceso a la participación ciudadana, a la información pública ambiental, al acceso a la justicia ambiental y a la protección de los activistas medioambientales, que sabemos que nuestra región es una de las más peligrosas para llevar adelante esta acción. Pero para no meterme demasiado en el proceso de Escazú, sino más que seguir trabajando la gobernanza global de los recursos naturales, uno de los puntos también conflictivos que se van a dar acá tienen que ver con el conflicto que vemos permanentemente con la soberanía interna de los estados respecto al manejo de los usos y al uso de los recursos naturales. Es muy común que en los convenios internacionales de derechos ambientales, los AMUMAS, encontremos que siempre los estados buscan remarcar que son los soberanos en el uso de los recursos naturales, ¿no? Y el Amazonas fue uno de los puntos conflictivos en la agenda internacional en el último tiempo y ahora en la actualidad también, ¿no? ¿Cómo se administra o cómo se lleva adelante ese recurso, o cómo se gestiona ese recurso natural, siendo un recurso natural que, mal gestionado, afecta a la producción, afecta a la vida, afecta al derecho, afecta a diferentes focos, a diferentes puntos que es central? Entonces, el Amazonas es un muy buen ejemplo de cómo conviven estos conflictos. Pero en Argentina también los tenemos, y los hemos, por ahí a mi modo de ver las cuestiones, a lo largo de la historia, un poco empeorado. Porque por ahí, pensando en la discusión, ¿no?, de la Constitución de 1949, donde todo el arco político en general entendía que los recursos naturales debían ser administrados por el Estado Nacional, o que debía ser administrado a través de entendiendo todos los intereses sociales, porque era uno de los puntos importantes de la soberanía. Hoy claramente en la Constitución Nacional que tenemos vigente ahora, la administración o la gestión de los recursos naturales, salvo por las leyes de presupuestos mínimos que podemos
incluir ahí, están en manos de las provincias, de las provincias que los poseen. Bueno, para no redundar demasiado en estas cuestiones, y para ir terminando esta filmila, como diría el presidente, el foco de donde me gustaría o donde sería interesante ver cómo se va a desarrollar en el futuro, o cómo podemos ver de mejor manera el proceso de gobernanza de los recursos naturales y de gobernanza global en general, en la Antártida. Principalmente creo que ahí hay que prestarle atención para ver cómo se van desarrollando este proceso en particular. Facu, si me pasás la filmina esta. Bueno, como les mencionaba antes, los ODS son por ahí nuestro mejor ejemplo para eso. Para introducirlo rápidamente, voy a hacer una breve explicación del proceso, ¿no? Que recordemos que se gestó en la adopción de aquella cumbre de Río +20, que estableció un proceso internacional, un proceso intergubernamental, inclusivo, abierto, transparente, abierto a todas las partes, y que concluye, ¿no?, en el año 2015 con la resolución de Naciones Unidas de Agenda 2030 con estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es importante o es trascendente marcar en ellos? Bueno, en primer lugar, la modificación o las mejoras que le aplica a los objetivos del milenio, en particular en cuestiones cuando pensamos el financiamiento de ellos, habría que retroceder también en el tiempo a la tercera conferencia internacional sobre financiamiento del desarrollo. En ese punto podemos encontrar un disparador para pensar esto. Otro de los puntos fuertes podemos mencionar el tema del control y supervisión. Control y supervisión que a priori la resolución de Asamblea General de Naciones Unidas nos dice que está en manos de los estados, pero hay una muy buena decisión en tanto de poner también en este control y supervisión al foro político de alto nivel. Comentario aparte o dato de color, la Argentina incorporó un control o una supervisión voluntaria para el último foro junto a otros 50 países. Otro punto a favor que podemos encontrar de los ODS es esta interrelación entre los diferentes objetivos. Este vínculo que tienen los objetivos que nos permite entender que no se pueden separar uno de otros. Ahí, Facu, te voy a pedir si me pasás también la filmina para ver ya todos los objetivos que tenemos aprobados, y principalmente el que nos convoca hoy, que es el objetivo número 12. ¿Y por qué es tan importante el objetivo número 12? Porque de todos es el que mayor interrelación tiene con el resto de los objetivos. Es el que mayor vínculo tiene con todos ellos. Es decir, una buena gestión de este objetivo número 12 nos va a permitir mejorar el resto de los índices, de los niveles, de cada uno de los otros objetivos que nosotros vemos en esta filmina. Ahí también, Facu, te voy a pasar porque esto van a seguir hablando el resto de los expositores. Y para retomar tema de gobernanza o seguir en la misma línea, me gustaría marcar algunas oportunidades que nos ofrece la gobernanza de los recursos naturales para el desarrollo sostenible. Y una de las oportunidades la vamos a tomar de un informe científico, de un análisis del Panel Internacional de Recursos del año 2017, súper actual, que es este concepto de desacople, ese concepto de desacoplar. ¿Qué significa desacoplar? Desacoplar implica desacoplar o correr o mover de alguna manera del crecimiento económico el uso intensivo de los recursos y los impactos medioambientales. Entonces, estos impactos que nosotros hablamos los podemos utilizar y ya tenemos estudios realizados al respecto. Es decir, fíjense cómo nosotros tenemos que cuidar el recurso, usarlo de una manera sostenible, de manera tal que le estemos cuidando también el derecho a las generaciones que vienen, pero también de aquellos que no tienen acceso a esos recursos naturales. Facu, si me permitís la última, así ya voy redondeando porque estamos más o menos en el tiempo. ¿Qué es lo que a mí concretamente me importa o el mensaje que sería bueno encontrar?
que es uno de los desafíos centrales que tenemos en esta generación, es promover o entender que la toma de decisiones de forma eficaz la vamos a hacer solamente a través de esta interrelación entre los diferentes actores, pero a través de la interfaz de ciencia y política. A través de la toma de decisiones eficaces con todos estos actores en el medio, y basada a través de la ciencia, con actores de la academia, con actores de la ciencia, con mejoras en la tecnología, vamos a permitir tener decisiones que se van a poder mantener en el tiempo, que se van a convertir en políticas de Estado, que no van a poder ser cuestionadas. ¿Y dónde encontramos buenos ejemplos en la agenda internacional? Bueno, uno de los ejemplos que yo tomé recién, que es el del Panel Internacional de Recursos, pero también uno de los más conocidos o atravesados principalmente en la agenda internacional tiene que ver con el IPCC de cambio climático, que nos va a permitir tomar decisiones con mucho más evidencia científica, y lo que permite a aquellos y aquellas que estén en la toma de decisiones, tomar decisiones que puedan permanecer en el tiempo y que sean eficientes y eficaces para la toma de decisiones principalmente. Con esto termino. Facu, si querés pasar a la última, como les indicó la doctora Nona, van a tener permitido ahí algunas consultas para poder hacer a ella, cualquier duda para profundizar en cualquiera de los temas que fui desarrollando a lo largo de la presentación. Si no, cualquiera puede comunicarse a través de mi mail o lo tiene ahí para poder copiarlo. Con esto, bueno, le doy nuevamente la palabra a la doctora Leila o a la doctora Nona para poder seguir avanzando con la capacitación y la sensibilización. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. Sí, y ahora le vamos a pedir a la doctora Leila Devia, profesora titular y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que por favor nos ilustre, como siempre suele hacer, sobre los instrumentos de la política ambiental sostenible. Te escuchamos, Leila. Bueno, muchas gracias Silvia, gracias a todas y todos, excelente exposición Facundo, así que me dio el marco para un poco que reflexionemos sobre algunas cuestiones de los instrumentos de política ambiental. Facu, cuando quieras poner la presentación, pero igualmente siempre uno va un paso más adelante, la próxima, y la idea un poco, como yo decía, es reflexionar en qué instrumentos de política ambiental podemos utilizar para una estrategia de producción y consumo sostenible. El marco decenal ya todos ustedes lo conocen, y me parece que es importante en estos procesos que habló Facundo, en los procesos específicamente de producción y consumo sostenible, tener en cuenta el marco decenal. Y el marco decenal, y ustedes van a decir, pero el marco decenal de producción y consumo sostenible, y ahí está la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque yo creo que nada es casual y todos estos procesos están muy interconectados. ¿Qué quiero decir con esto? El marco decenal deviene del proceso de Río +20 del año 2012, la Agenda 2030 del año 2015, 25 de septiembre del 2015, cuando se trata de ver junto con los objetivos del desarrollo sostenible cómo potenciar. Porque en definitiva los instrumentos de política ambiental y para una política pública, lo que no estamos encontrando, esto por supuesto es una opinión personal, lo que no llegamos a encontrar en general es la vuelta para la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los mismos. O sea, tenemos las herramientas, los recursos humanos, aunque faltan en general en nuestro país y en la región a veces los recursos financieros o la gestión de los mismos, pero el problema fundamental y que siempre nos desvela a todos los que somos operadores o tratamos de ser operadores del derecho y estudiosos del derecho es esta eficacia y esta eficiencia. Y el marco decenal, junto con la Agenda 2030, nos tira algunas puntas
de las cuales después van a hablar algunos de los otros expositores, que es el turismo sostenible, las compras públicas sustentables, los edificios y la construcción sostenible, el sistema de agroalimentario, los estilos de vida y la educación, la información al consumidor. Entonces, en este marco, junto con los objetivos del desarrollo sostenible, es que nos encontramos parados a la hora de poder aplicar mejores instrumentos de política ambiental, en este caso específico de la estrategia de consumo y producción. Y yo cuando en la apertura hablé del ejido, del tejido socioambiental productivo, me estaba refiriendo a esto, ¿no? Nosotros debemos cambiar nuestros patrones de consumo y de producción, pero también hay muchas cuestiones que interceptan este cambio. Este cambio no es lineal. ¿Por qué digo esto? Porque además de la pandemia, que por supuesto esto no estaba tan previsto, existen los problemas económicos, las distintas crisis mundiales. No estoy solamente hablando de nuestro país, las crisis mundiales desde el punto de vista económico, la posibilidad de acceder a la tecnología. Entonces, todo este cuadrado que tenemos del marco decenal, la Agenda 2030 y los ODS, y agrego algo más, que es la Laudato Si, la encíclica papal, que se cumplió este año también 5 años, y vuelvo a repetir, no es casual, todo es más o menos dentro de una misma década. La siguiente, Paco. Y algunos aspectos que a mí me interesa resaltar, que son, me parece, claves a la hora de poder elaborar estos instrumentos y estas herramientas que vamos a ver existen no solamente internacional y regionalmente, sino en el marco normativo de Argentina. Y uno tiene que ver con el financiamiento. A mí siempre me preocupan, muchos me dicen, siempre tirás para la parte económica. No, no es así. Estoy bastante acostumbrada o tengo alguna experiencia sobre las negociaciones internacionales, y es fundamental en la negociación internacional cómo van a ser financiadas las obligaciones que los países contraen. Y por lo general, los países en vías de desarrollo ratifican rápidamente los acuerdos internacionales ambientales y entran en esta vorágine de cumplimiento de obligaciones. Para esto es fundamental cambiar la producción y el consumo. Y este financiamiento tradicional al que estuvimos acostumbrados durante muchísimos años, no quiero decir que no habrá un juicio de valor si es justo o injusto. Eso es para un debate y una charla, basadas en el principio de responsabilidad común pero diferenciada. Este financiamiento tradicional está cambiando. Está cambiando hace tiempo. Entramos a veces como países con determinada denominación que nos hace no pasibles de poder acceder a cierto financiamiento internacional, a donaciones. Las donaciones también tienen su vuelta a la hora de poder financiar estos cambios. Y piensen que, por supuesto, lo van a explicar muchísimo mejor los expositores que me van a preceder, pero piensen en un sector productivo específico, que ese sector productivo específico se encuentre en estos momentos con necesidades de importar algún insumo, que también exporte a su vez, y quiera, por supuesto, seguir este círculo virtuoso de la producción sostenible. Entonces hay que asegurar, por supuesto, que estas brechas de transferencia de tecnología y esta transición justa, ¿no?, a lo que algunos denominan en llamar empleos verdes o transición justa, cómo vamos a poder lograr que estos operadores de todo el sistema económico del circuito entren dentro de la producción, y que, por supuesto, no soy una especialista en consumo, esto vendrá seguramente en otra jornada, tiene que estar asociado a este consumo y a esta demanda por parte de la sociedad, así como hay una demanda con respecto a la participación muy fuerte, y hay una demanda con respecto al consumo.
Y acá encontramos la necesidad también de diversificar la matriz productiva y fortalecer esta integración productiva. El otro día, esto lo cuento brevemente, fui jurado de una tesis excelente en la cual contaban cómo las tejedoras en Paraguay, cierto núcleo de mujeres que se especializaba, como pasa acá también en el norte, se especializaba justamente en sus tejidos, y cómo era toda esa cadena de trazabilidad y certificación de producción, qué es lo que pasaba en el medio con los revendedores. Entonces todo esto se tiene que adecuar en todo lo que es el sistema productivo. Y la importancia de avanzar e invertir en innovación tecnológica, sociedad de conocimiento y la información. Muchos de ustedes saben que yo además trabajo en el INTI, y se trabaja muy fuertemente en estos temas y en todo lo que es esto de Industria 4.0, y en esto también tiene que introducirse la producción. Sí, la próxima, Facu. Y ahora entramos un poco más en qué instrumentos. Y ustedes me van a decir, bueno, estos son muy conocidos. Sí, son muy conocidos, pero hay que ver cómo los aplicamos dentro del contexto del cual habló Facu y dentro del contexto del cual brevemente también hablé yo. La Ley General del Ambiente es una ley hermosa, con dificultades, con problemas, como dijimos, de todas las leyes en su implementación, pero es una ley realmente muy novedosa para su momento. Piense que esto fue en el año más o menos 2002, y tiene, que esto es lo que nosotros muchas veces también decimos con la doctora Nona, las leyes nuestras tienen muchísima tela para cortar, tienen instrumentos, herramientas que pueden servir para poner activo todas estas estrategias, no solamente la de consumo y producción. Y hay dos objetivos que nos parece esenciales también, todos son importantes y todos apuntan a la producción y el consumo sostenible, que es el artículo 2, y dentro de esos dos objetivos, asegurar la preservación, conservación, recuperación, mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, naturales y culturales en la realización de las actividades antrópicas. Ustedes saben que hay otro concepto que está dando vueltas ya hace bastante tiempo, que es el de economía circular, y en definitiva hay una cuestión netamente ambiental como pilar de la sustentabilidad, que es la preservación, pero también está, como dijimos anteriormente, el tema económico fuertemente con el tema laboral, y que hace que estas buenas prácticas disponibles, estas buenas técnicas, tengan que tenerse en cuenta. Y la promoción del uso racional y sustentable de los recursos naturales, de los cuales creo, no me quiero adelantar, algo Laura va a hablar cuando hable de alimentos, así que me parece que tenemos plasmado, los abogados siempre lo que buscamos es dónde está plasmado lo que vamos a trabajar, así que plasmado está. La siguiente, Facu, que tiene que ver con los instrumentos de política. A mí es uno de los artículos que más me gusta. Yo sé que hay gente que le gusta el de daño ambiental, otros el COFEMA, que también es importante, pero a mí este artículo me parece poco explotado en general, ¿no? Que es el artículo 8, porque ahí es donde están los instrumentos de política y gestión ambiental. Por supuesto que hay otros países que tienen otros instrumentos, que están redactados de otra manera, pero igualmente acá están casi todos los instrumentos plasmados. Ordenamiento ambiental territorial, fundamental. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen ordenamiento ambiental territorial, esto va a dar lugar a que no hayan actividades que se establecen y que después tengan que ser sacadas o anuladas porque están dentro de un ordenamiento no correcto. Igualmente el ordenamiento, por supuesto, está muy plasmado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Glaciares y en la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques. La evaluación de impacto ambiental, el instrumento por excelencia de la participación ciudadana, y el instrumento por excelencia para llevar a cabo estos instrumentos que ayuden en una estrategia de producción y consumo sustentable. El sistema de control, tiene que haber un sistema de control que
Yo el 3 siempre me gusta asociarlo con el 6, el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. ¿Por qué? Llamémosle, no le llamemos de esa manera subsidios, sino incentivos. Los incentivos son, esto lo tomo, es una opinión personal, son necesarios a la hora de elaborar una estrategia de producción y consumo sostenibles. Pero además, ¿por qué digo esto? Porque siempre se piensan los incentivos, o acá dice régimen económico, solamente como financiamiento, y es mucho más que eso. La educación, fundamental, una de las ideas de esta jornada es llevar, no vamos a hablar de todo lo que por supuesto encierra el consumo y la producción sostenible, pero llevar un poco la idea de que nuestros procesos productivos y nuestros procesos de consumo tenemos que hacer un cambio, que muchos vienen haciendo, no queremos decir que esto no sea así. Y el sistema, de diagnóstico e información ambiental, por ejemplo, el Ministerio en este momento, este año, ha sacado un sistema informático muy interesante. Creo que mañana en otra presentación lo vamos a tomar en cuenta, donde realmente se vuelca la información. Y el diagnóstico es importante, pues yo no tengo un diagnóstico, no puedo intervenir en el buen sentido en estos instrumentos. Sí, Facu. Y otro artículo de la ley, por supuesto son varios, ya con esto voy a terminar con los artículos de las legislaciones, que tiene que ver con el COFEMA, y que tiene que ver con este organismo que es tan importante, por supuesto, dado nuestro sistema federal, y que es también el proceso de ordenamiento ambiental para posibilitar la máxima producción de los diferentes sistemas. La próxima, Paco. Y con esto también quiero decir algo que no lo hicimos para esta presentación, porque somos un equipo, pero en definitiva las leyes provinciales, las ordenanzas municipales, con sus más y con sus menos, también recogen, y sería bueno, seguramente está, ¿no? Porque no hay nada inventado con respecto a las recopilaciones, pero tanto las leyes como todas las normas en nuestro país contienen algún instrumento que tenga que ver con incentivar o tener una estrategia de producción sostenible. Estos instrumentos de política no se agotan, por supuesto, en el marco regulatorio, porque si no me van a decir siempre están hablando de leyes, sino que hay otros instrumentos y otras herramientas muy interesantes a la hora de poder elaborar una estrategia, o de poner en práctica la estrategia. Piensen que Argentina viene también con una gran tradición, desde los centros de producción limpia que se dieron en el año 1993 y que fueron cambiando y mutando internacionalmente y en la región, donde se ayudaba y se asistía a las empresas y al sector productivo para cambiar sus modelos de procesos. Yo me acuerdo también en el INTI, que en esa época se hizo varios cambios de proceso con respecto a la utilización del agua, que algunas veces no significaban una mayor inversión, sino que significaban un cambio que a todos nos cuesta. Yo reconozco, porque me cuesta mucho el cambio a este sistema no presencial, que es el cambio de cabeza con respecto a la utilización, por ejemplo, de algo tan sencillo como utilizar racionalmente el agua. De planificación, regulatorios, económicos y financieros, de información y capacitación, y los tecnológicos. O sea, todos estos instrumentos sirven y muchísimo. Yo, por supuesto, siempre tengo un especial respeto por los instrumentos financieros, porque me parecen importantísimos, y más porque se debe hacer un análisis de los mismos a la hora de su utilización, y en esto creo que los economistas son de gran ayuda, y los tecnológicos, ¿no? Pero hay uno, la última, creo que es la última filmina,
No, no es la última filmina, pero juro que voy a acotarme. Acá algo que ya dijo Facundo, pero lo interesante del tema que nos convoca hoy de la estrategia es que en este proceso que hablábamos, marco decenal, Agenda 2030, ODS, el ODS 12, que es el de producción y consumo sostenible, es el que está más interconectado con todos los demás. Igual sería también inocente de mi parte no decir que, y hay un trabajo muy interesante sobre el tema, que es el cumplimiento de los ODS en tiempos de pandemia y cómo esto ha ido evolucionando. También sería inocente, como dije anteriormente de mi parte, no ver cómo está ese cumplimiento y esa interconexión con este escenario. Ese trabajo, que es un trabajo de CEPAL y que seguro muchos de ustedes ya han leído, también va a ser incorporado como material para ir siguiendo este cumplimiento. Sí, Facu. Facu, el último. Ahí todos interconectados. Esta es una filmina y esta es la fuente que siempre usa el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Sé que hay algunos integrantes que están participando y que realmente da luz de cómo se conectan todos estos ODS. Y el último, ahora sí viene el último. ¿Y por qué esta guía práctica que salió hace poco, ¿no? De los actores? Porque cuando hablamos de los instrumentos de política que pueden servir para una estrategia de producción y consumo sostenible, yo dije que el financiamiento, porque es una convicción personal que tengo sobre que el financiamiento es muy importante. Después discutimos cómo aceptamos o no aceptamos ese financiamiento, cómo lo regulamos, eso es otra historia, pero el financiamiento es un punto clave. Pero la concientización, y algo que es muy difícil y que, digo personalmente, a mí también me cuesta y creo que a muchos de nosotros, ¿cómo hacemos efectiva y real esta participación? ¿Cuáles son los mecanismos para que nadie quede afuera, para que se participe, se influya? Porque una cosa, que está muy bien en la guía expresado, es la activa participación, pero la influencia en el proceso de toma de decisiones. ¿Cuánta influencia hay en el proceso de toma de decisiones o no? Yo puedo invitar a todo el mundo a participar, pero si independientemente después no hay una influencia en el documento o en la memoria viva, como se está trabajando ahora en el Plan Minero Argentino, no hay realmente una influencia en el proceso de toma de decisiones, y la verdad que no me sirve muchísimo la participación. Entonces, la participación junto con el financiamiento, vuelvo a repetir, es discutible, es una opinión personal, me parece que son dos de los puntos fundamentales. Les comento dos iniciativas con respecto a esto, en las que estamos participando, que también pueden ayudar a la estrategia. Hay dentro de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica se está llevando a cabo una idea de cooperación regulatoria, ¿no? Del privado, donde se están elaborando documentos, donde se está viendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, porque esto es una necesidad de la región de América Latina y el Caribe. Se está viendo cómo la cooperación regulatoria, como los privados, también el sector privado y la sociedad civil, que es muy importante, se adueñan, se apropian, como suele decirse ahora, de este proceso y lo internalizan como suyo. Y también el tema de todo lo que está pasando con los plásticos, un sector sumamente importante donde la estrategia de producción y consumo sostenible va a ser muy importante para el sector. Y creo que hay una más, y nada más, que es de UNITAR, y ahí yo les decía esto que a mí también me desvela un poco, ¿no? La idea de cómo hago que esta participación sea efectiva en los procesos de toma de decisiones y en la elaboración de los documentos. Y bueno, hay muchas más, pero habla de informar, consultar,
involucrar y colaborar. Y me quedo con algo con respecto a la Laudato Si, y también con una idea de la pregunta que nos hacemos, cómo incorporar al mercado laboral a los excluidos, y nosotros también, porque uno habla de los excluidos, también somos excluidos de alguna manera tecnológicamente. ¿Cómo va a ser la inserción en el mercado laboral? Y ahí, tomando este cuadro, me gustó mucho una definición que decía: la diversidad puede y es obligatoria, pero lo importante es la inclusión. Internalizar que no es que yo estoy haciendo o una empresa está haciendo beneficencia. Hay una inclusión donde todos aprendemos de todos. Y me parece que la estrategia de producción y consumo sostenible, pivoteando en el marco decenal y en los acuerdos internacionales, pero en la Ley General del Ambiente y en las leyes provinciales, tanto en el artículo 8 como en el artículo 2, y con estas ideas de participación y mecanismos de involucramiento, va a andar muy bien. Así que nada más, solo agradecerles. Creo que la última es la de agradecimiento, y ahí también tienen mi mail de la facultad por cualquier consulta. Así que agradecida desde ya. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Y ahora vamos a pasar al próximo panel, donde vamos a escuchar expositores que nos van a comentar sobre aquellos aspectos estratégicos relacionados con consumo y producción sostenible en distintos niveles y ámbitos. Y la primera que vamos a escuchar en estos aspectos estratégicos relacionados con las construcciones es a Silvia Beatriz Velázquez, que es arquitecta y es directora técnica de evaluación y rehabilitación edilicia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Gracias, Silvia, te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno, los veo. Hemos escuchado tantos conceptos hasta ahora que digo, bueno, haciendo un poquito de, en nuestra mente un poquito de espacio, yo los invito a reflexionar en esta relación de lo que es la sociedad, el medio ambiente, y reflexionar sobre la arquitectura. La arquitectura... ¿Hola? ¿Hola? Sí, escuchamos, sí. Ahí está, perfecto. Sí. Escuchamos. La arquitectura ha dado respuestas a cada momento histórico que hemos vivido. Podemos ver incluso algunos edificios y advertir en qué época fueron construidos. Podemos ver una construcción con una industrialización marcada, una arquitectura de posguerra. Entonces, hablando de los momentos históricos, que siempre la arquitectura da respuesta a esos momentos, hoy, con todo lo que está sucediendo en nuestra relación con el medio ambiente y lo palpable que tenemos del cambio climático, nos alerta que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración, y este momento debe ser, y es importante que lo remarquemos, el disparador de pensar la arquitectura dentro del concepto de las construcciones sostenibles. La pasamos, Facu, gracias. En esta imagen tenemos una matriz la matriz energética, donde podemos observar en el margen superior derecho el sector residencial, que es lo que más relacionamos con las construcciones. Pero también tenemos que ir pensando que tenemos edificios también en el sector comercial, en el sector público. Entonces, es importante advertir que el consumo de impacto total entre los lugares de la industria que tienen edificaciones es un consumo de impacto muy importante, por lo que debemos buscar alternativas para reducir este consumo, y además sumar otros recursos energéticos que no sean convencionales, ¿no? A aumentar la diversidad de esta matriz. La próxima.
Si analizamos exclusivamente el sector residencial, ya vemos un porcentaje importante. Pero si a eso sumamos los edificios que tenemos en sector comercial, sector público, incluso en los edificios que pueden llegar a albergar procesos productivos dentro de la industria, el porcentaje del consumo de energía a través de los edificios es realmente muy importante. Por lo tanto, eso es lo que venimos viendo que es muy, muy interesante empezar a pensar en una arquitectura diferente donde retomemos los conceptos de una arquitectura bioclimática. La próxima. Si nos sumergimos de lleno en las edificaciones, pensando ya en una arquitectura con la responsabilidad de reconocer que una construcción requiere el consumo de recursos, de base la extracción de recursos para poder generar materiales, para poder construir una vivienda, que además en el uso va a consumir agua, electricidad, gas, generar emisiones, también genera residuos. Y es interesante hoy cómo esos mismos residuos podemos empezar a evaluarlos como mediante algún tratamiento poder generar una nueva materia prima para otros productos que pueden servir incluso dentro del mismo proceso de industria y de la industria de la construcción. Introducir esos residuos dentro de lo que es la economía circular. La próxima. Entonces, viendo lo importante que en el momento que estamos de hacer una eficiencia energética en los edificios, y que para buscar el uso racional de la energía en las construcciones, tenemos que retomar el concepto de la construcción sostenible y viendo por qué. Porque las etapas para poder generar este uso racional de energía, la base se sustenta en lo que es la construcción eficiente, todo lo que tiene que ver, es la base, todo lo que tiene que ver la elección del diseño, la materialidad del envolvente, las estrategias pasivas, tanto de calentamiento como de enfriamiento, poder captar iluminación natural, que son básicas de una construcción bioclimática, y todos esos elementos de diseño, ninguno requiere el consumo de una energía secundaria durante el periodo de uso. Claramente que después de esta base podemos aún mejorar con sistemas activos, donde se pueda verificar el uso eficiente que tiene, su etiqueta de eficiencia energética, y más aún energías no convencionales, o control y automatización. Entonces, analizando todas estas etapas, lo que yo me gustaría reforzar en las siguientes diapositivas es lo importante de poder resolver el diseño a través de la arquitectura bioclimática. Entonces, en estas construcciones sostenibles es realmente imprescindible empezar a incorporar dentro de lo que podemos decir arquitectura bioclimática algunos conceptos que son básicos, es decir, empezar a evaluar nuevamente con sumo cuidado la localización, el entorno, el clima, la temperatura de invierno, la de verano, teniendo en cuenta las necesidades de asoleamiento, poder ver o proteger el interior de las altas temperaturas de acuerdo a la zona donde está ubicado el edificio. Entonces, retomar teniendo en cuenta a la hora del diseño la orientación del edificio, la zonificación de sus ambientes, su geometría, la posibilidad de aprovechamiento de la luz natural. También, claramente, se ha avanzado mucho en paneles fotovoltaicos, en paneles solares, y también hay que considerar el tema de tratamiento de residuos. Hay un punto que sí es muy interesante
que lo podamos poner en la mesa y reflexionar, es sobre los materiales sustentables, que es lo último que había dejado ahí. ¿Por qué? Porque los materiales sustentables no es que están directamente, decir materiales sustentables es equivalente a que sea un material natural, porque no quiere decir que sea exclusivo de la composición del material, sino la evaluación completa de todo su ciclo de vida. Pero sí, si estamos hablando tanto de la importancia del entorno y la localización en este tipo de construcciones sostenibles, sí podemos hablar de materiales locales. Es incansable ver cómo en zonas o regiones de nuestro país que son madereras han perdido hasta la técnica de construcción con ese material. Entonces, recuperar esas tecnologías regionales, esas tecnologías locales, es un buen punto para empezar a tener una idea de poder utilizar materiales sustentables en construcciones sostenibles. La próxima. Por eso, yo creo que es un gran desafío el ver que hay, en nuestro país hay herramientas que se van presentando y van modelando pautas de una construcción sostenible. Existen leyes, leyes reglamentarias, decretos, ordenanzas municipales, normas de calidad, que van componiendo partes de un desafío mucho mayor. Es interesante el desarrollo que hay sobre la futura etiqueta de la etiqueta energética en viviendas, que en realidad hace una clasificación de acuerdo al puntaje que se va cargando de acuerdo a tener evaluado todo lo que hablamos anteriormente de una arquitectura bioclimática, cómo está utilizada la orientación, si capta, cómo está captando la luz, y como es muy importante para poder controlar, es decir, el confort térmico que tenga dentro de la vivienda, qué tipo de materiales estamos utilizando en todo lo que son las envolventes, es decir, básicamente los muros, la cubierta, el piso. No solo en la parte de los materiales que son opacos, digamos, la parte de muros, sino también los que son las envolventes transparentes, semitransparentes, como tenemos el aventanamiento, que ya hoy hay posibilidades de generar una etiqueta para saber qué tipo de eficiencia energética tiene. También es parte del... lo que requiero mencionar que es interesante de este etiquetado es que nos lleva a tener una etiqueta de tan fácil lectura y que el consumidor ya está como más habituado, porque es una etiqueta que prácticamente muy similar la tienen también los electrodomésticos, y ya está incorporado. Entonces es muy importante esta línea de trabajo que se está teniendo en nuestro país. También, y es parte del desafío, implementar en nuestro país el uso de sellos ambientales en los productos de estas construcciones sostenibles. Que implica, como había hablado antes, la evaluación de todo su ciclo de vida, de la cuna a la cuna, y para ilustrar, por ejemplo, ahí en el margen inferior derecho, por ejemplo, se puede encontrar en otros países, un producto para la construcción como ese, que es un sellador, que tiene un sello ambiental, que además de garantizar su calidad, de acuerdo al comportamiento de normas de calidad vigentes, también habla en esa etiqueta de que lo está diferenciando por su baja toxicidad. Entonces, una vez que uno, además de tener estas características de la evaluación de todo su ciclo de vida, poder diferenciar un producto sustentable, en el caso de las construcciones, y teniendo en cuenta el uso racional de la energía, el tema de los materiales que se usan en las envolventes también tienen que tener otras propiedades, como la conductividad térmica de ese material, que
que son muy importantes porque hay una normativa que los va a ubicar, que uno va a poder diferenciar si ese material, cuánto está aislando en determinadas zonas del país. Ya hay algunas referencias de qué valores debería cumplir para que después uno tenga una mejor clasificación en la etiqueta. Yo pienso que hay muchos temas que se van desarrollando, quizás como son de distintas áreas, pero en el conjunto tenemos algunos pasos dados dentro de lo que son las construcciones sostenibles, sustentables, ecoconstrucciones, pero el gran desafío sigue estando por delante por seguir una mayor interconexión y poder tener esta oportunidad de encontrarnos con distintas disciplinas para ir hacia un bien común y pensar las construcciones sustentables en algo más, en lo que son las ciudades sostenibles. Así que todo queda por delante. Yo totalmente abierta para cualquier consulta y les agradezco mucho la atención. Bueno, Gracias. muchas gracias, Silvia. Sí, han llegado ya algunas preguntas, pero vamos a esperar todas las exposiciones para ver cómo venimos con el tiempo, a ver cuáles se pueden responder. Bueno, y ahora siguiendo con los aspectos estratégicos relacionados con el consumo y producción sostenibles, vamos a escucharla a Laura Neirotti, que nos va a hablar sobre los sistemas alimentarios. Laura Neirotti es ingeniera en ecología, es asesora técnica del Departamento de Política Ambiental y Sustentabilidad de COPAL, de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. Laura, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto realmente estar aquí y celebro que estemos en este espacio de intercambio de ideas y que avancemos en algo que haga una estrategia nacional. Así que muy feliz de estar aquí. Si podemos avanzar con la presentación, también a modo de presentación, no todos conocen a COPAL, como dijo Silvia. COPAL es la coordinadora de la industria de productos alimenticios en la Argentina, tiene representación federal, son 37 cámaras sectoriales las que forman parte de COPAL, lo que nos da una visibilidad y también un conocimiento del sistema alimentario argentino que nos hace también poder estar aquí hablando de estos aspectos estratégicos. Si podemos avanzar ya al segundo slide sería, el primero era la presentación de COPAL. Como bien dijeron aquí mis colegas, en el siguiente por favor, la parte de consumo y producción sustentable tiene específicamente un ODS que hace a los desafíos que tenemos por delante. Parte de esta lógica estratégica en los aspectos que nosotros tenemos que abordar es el primero de entender que ya el proceso, si bien uno lo termina siempre graficando de forma lineal, ya no es lineal el concepto que tenemos que entender. Necesitamos avanzar hacia otro tipo de paradigma que nos permita entender que debemos ir desde la cuna a la cuna en el análisis del proceso, incorporando los criterios de sustentabilidad. Y acá quiero hacer un pequeño parate, porque si bien los criterios de sustentabilidad muchas veces en el común imaginario solamente se vinculan con temas ambientales, la sustentabilidad tiene 3 dimensiones, en la cual la producción y el consumo tienen aportes muy fuertes de la dimensión social, porque nosotros producimos y consumimos según nuestra cultura. Si nosotros buscamos la definición de cultura, cultura viene del latín y tiene que ver con el trabajo de la tierra, con el cultivo. Entonces, fíjense la importancia, los usos y costumbres que nosotros tenemos de nuestra sociedad, cómo van a impactar en qué producimos y en cómo lo estamos produciendo. En este caso en particular, qué comemos y cómo producimos ese alimento. Para avanzar en detalle y que se entienda, nosotros
poniendo en esta lógica lineal de secuencia, ¿no? Una cuestión secuencial, las distintas etapas de los procesos que tenemos en cualquier sistema alimentario, de producción de cualquier tipo de alimento, siempre vamos a contar con instancias en donde nos tenemos que hacer de los insumos, en donde se pasa a un sector productivo, en donde hay una manufactura agregado a ese insumo que estamos sacando de la tierra. Estamos haciendo uso de un recurso natural que viene también asociado a un servicio ecosistémico. Va a haber una distribución y comercialización para un posterior consumo y, por supuesto, en el mejor de los casos, una correcta disposición final de todo lo derivado de lo mismo que haga a un relleno sanitario con posibilidad de reciclaje, de revalorización. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque la realidad argentina habla de una presencia significativa de basurales a cielo abierto y de una circunstancia que no hace a la mejor posibilidad de instancia final para ese tipo de materiales. ¿Por qué hago referencia o cuento esta contextualización? Para que se entienda. Porque uno de los principales desafíos que tenemos por delante, que va a ser a una estrategia dentro del sistema alimentario, es tratar la pérdida y desperdicio de alimentos. Y antes de explicar por qué esto es estratégico, quiero explicar la diferenciación entre pérdida y desperdicio, porque no significa lo mismo, lo cual no me va a necesitar explícitamente un abordaje similar. La parte de pérdida es toda la merma que se produce desde aguas arriba hasta la instancia de distribución y comercialización hacia el minorista, que ya va a ser la venta al consumidor final. Entonces tenemos toda la parte de hacernos de los recursos naturales, de estos insumos que sacamos de los servicios ecosistémicos para pasar por este proceso productivo y distribución a los principales retails. En la parte de consumo y ya posterior disposición final es que estamos hablando de los desperdicios. Como pueden ver, impacta en distintas instancias de los procesos productivos y de accesibilidad a esos bienes que son los alimentos, para lo cual el abordaje sobre esta temática tiene que ser, es efectivamente distinto. Y si avanzamos al siguiente slide, vamos a ver por qué la pérdida y desperdicio de alimentos en el sector alimentario es estratégico para abordar esta temática. Porque los números que tenemos son escandalosos, y la palabra es esa, es un escándalo que 1/3 de los alimentos producidos a nivel mundial se desperdicien. Es un escándalo que en Latinoamérica y en el Caribe 127 millones de toneladas al año de alimentos se desperdicien, se pierdan o se desperdicien. Y si hacemos un zoom in, un aftra para la situación argentina, también tenemos datos que van en esa línea. De los principales 7 sectores industriales del rubro de alimentos en la Argentina, se producen 128 millones de toneladas al año, de las cuales 16 millones se pierden o se desperdician. ¿Por qué hacemos esa aclaración? Porque aquí en la Argentina, en esta instancia, recuerden, lo expliqué antes para que se entienda, la parte de pérdida va por un lado, la parte de desperdicio va por el otro. En Argentina, de esos 16 millones, si prestan atención a el tercio que se está manejando a nivel mundial, bueno, 16 a 128 no es 1/3. Es aproximadamente 12,5%. ¿Por qué Argentina no está siguiendo estas líneas que a nivel global se mantienen en estos datos? Bueno, porque aquí todavía estamos avanzando en mejorar la calidad de información que tenemos para poder dimensionar efectivamente la situación. Por eso hacía referencia a que la cantidad de basurales a cielo abierto y el sistema de gestión de los residuos, que claramente también es una instancia que necesita y que está ya avanzando en una mejora, va a hacer a que nosotros también tengamos una mejor calidad de datos para entender la situación global y puntual en la cual nosotros tenemos que estar comenzando a trabajar para poder tener como línea de base y empezar a partir de allí plantearnos metas que hagan objetivos claros.
Esta información que yo puse al costado, la parte de frutas, hortalizas y papas, son datos también que hacen referencia a la información anterior, para que se entienda que, por supuesto, dependiendo qué sector industrial sea, qué insumo sea el que nosotros estamos hablando, qué instancia del proceso productivo, va a haber pérdidas o desperdicios que también necesitan un análisis puntual por esa línea de producción, por ese tipo de insumo, porque realmente aquí nosotros nos encontramos con 3 desafíos puntuales. En el siguiente slide los vamos a ver. El primero y principal es, ¡ay! Perdón, me había olvidado que tenía este ejemplo. Qué cabeza de chorlito. Aquí les había puesto, perdón, porque les había puesto un ejemplo de ciertos detalles un poco más específicos con respecto a, en cada instancia, qué parte nosotros tenemos del proceso que analizar, qué situaciones pueden llegar a ocurrir, y también en cada slide yo siempre soy muy fiel a las normas APA, de cita de bibliográfica, así que van a poder encontrar la información de dónde sale esta información. Pero como pueden ver, cada instancia tiene su abordaje particular, porque las causales pueden llegar a ser en la generalidad similares en cada eslabón, pero siempre hay particularidades que analizar, sobre todo en esta temática de pérdida y de desperdicio de alimentos, que claramente es el primer problema, el primer desafío que tenemos que abordar para la parte del sector alimentario en la meta de reducir o de mejorar nuestro sistema de producción y consumo. Y ahora sí, en el último slide, ¿cuáles son los desafíos? Y es aquí tan importante este trabajo que se va a comenzar junto con el Ministerio y empezarlo a plantear también de forma transepistémica y multidisciplinaria. El primer desafío que tenemos es cambiar el paradigma, salir de esta visión de proceso lineal y binario. Tenemos que ir hacia un proceso, entender que los procesos no son lineales y no son binarios. No son todos cuestiones taxativas de sí o no. El proceso tiene desde este actor mundo, del cual nosotros hacemos uso de los servicios ecosistémicos y de todos los insumos que sacamos, todos los insumos que hacen al sector de alimentos y bebidas, vienen de una u otra manera de estos servicios ecosistémicos. Pero en cada uno de estos eslabones que se engloban en este actor mundo, claro que sí, hay particularidades, hay distintos actores en red, hay cuestiones que son regionales, hay cuestiones que son locales, hay cuestiones que son globales, hay cuestiones que hacen a la cultura, a los usos y costumbres, hay cuestiones que tienen que ser analizadas con esas particularidades, que no son lineales y que no pueden resumirse taxativamente a un calibre pasa o no pasa, a un sí o un no. Es bueno, hacemos esto es mejor que lo otro, ¿cuánto mejor que la opción A es la opción B? Tengo una opción C, esta opción B es buena para toda la cadena. ¿Puedo simplificar tan fácilmente que una opción va a ser buena para toda una cadena productiva? ¿O tengo que analizar parte por parte? Ese es uno de los principales desafíos estratégicos que tiene el sector de alimentos y bebidas, que está englobado con el segundo desafío, que es esta cosmovisión diferencial. Aquí voy a hacer uso de Ulrich Beck, que hablaba de la globalización y la sociedad de riesgo, en donde planteaba estos criterios de global, local y local. Hay cuestiones en este actor mundo en el cual nosotros estamos inmersos y hacemos uso de los servicios ecosistémicos en donde la globalidad nos sirve, por ejemplo, para tener hoy día 17 metas o 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero tiene que haber una internalización de estas cuestiones globales, asumiendo y entendiendo la parte social y cultural en la cual nuestro proceso está inmerso, para pasar a lo local, este mix. Hay cuestiones globales que nos sirven, pero hay cuestiones que tienen que ser internalizadas de forma regional, de forma
regional a nivel quizás Latinoamérica, de forma regional dentro de nuestro país, o de forma bien local. Y para eso tenemos que tener muy en claro nuestro proceso de análisis sistémico. Y por último, el principal desafío que tiene este sector, y que otros colegas míos ya lo han dicho anteriormente, es que estamos hablando acá de que cualquier desafío que implique el sistema alimentario, el proceso de sistema alimentario, implica directamente en garantizar la seguridad alimentaria del planeta, de nuestra región, de nuestro país. En donde por eso es escandaloso que estemos tirando, desperdiciando el volumen de alimento que estamos teniendo a nivel global y local. Por eso la participación ciudadana y la participación formativa van a ser claves en estos aspectos, desde lo científico y tecnológico, enriqueciendo la capacidad de opinión que tiene que tener nuestro ciudadano, porque solamente así le vamos a dar voz y voto a estas cuestiones culturales que hacen mucho a estos actores en red en cada una de las instancias del proceso productivo. Silvia lo planteaba en la exposición anterior. ¿Qué ocurre? Que en un sector donde hay tanta madera se ha perdido el hábito, se ha perdido la capacidad de hacer una construcción con el recurso que tenemos a mano. ¿Qué ha ocurrido en esa cadena con esa voz de la cultura que se estaba manejando? ¿Qué ocurrió? Que vino otra forma de construcción. Bueno, aquí es lo mismo, necesitamos darle voz a la participación ciudadana a través de una correcta participación formativa para garantizar al principio la gobernanza, esta palabra que engloba el aspecto de gobierno, estructura productiva e infraestructura científico-tecnológica, en donde por fin vamos a poder no solamente avanzar en esta estrategia, en donde el sector alimentario es crucial, porque estamos hablando, como decía antes, de garantizar la seguridad alimentaria de aquí a futuro. Y eso solamente se va a hacer con una participación ciudadana justa, con un proceso económico acorde y principalmente con un respeto hacia este actor mundo dador de servicios ecosistémicos y de todos nuestros insumos, en este caso para nuestro sector, de forma sostenible y sustentable en el tiempo. De mi parte, nada más que agradecer y quedo atenta a cualquier consulta. Gracias, Laura. Ya tengo alguna pregunta también para vos. Vamos a terminar este panel de aspectos estratégicos relacionados con consumo y producción sostenible en otras áreas productivas. Y lo vamos a escuchar a Julio García Velasco, que es ingeniero industrial y director ejecutivo del Grupo Arrayanes. Julio, te escuchamos. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. En realidad me toca la peor parte, porque por un lado es al final de todo el seminario, escuchamos recién todo lo que se puede hacer en términos de construcción, en términos de alimentación, y en realidad el consumo y la producción sustentables tocan todos los productos y servicios con los cuales interactuamos. Así que esto va a ser un poco arduo, me voy a quedar con algunos pocos ejemplos y voy a tratar de dejar algunas ideas generales que pueden servir cuando uno analiza cualquiera de estos productos o actividades. Vayamos al primer slide. En realidad, me llamó la atención que en este seminario no mencionáramos la definición de consumo y producción sostenibles. Yo la refresqué aquí porque A ver, Julio, se nos ha interrumpido un poquito el audio. ¿Vos nos escuchás?
Durante mucho tiempo aquí en nuestro país... Julio, discúlpame, pero empezaste a hablar de que llamaba la atención. ¿Podés volver a comenzar con esta diapositiva que se cortó un poco el audio sobre el concepto? ok. Sí, yo refrescaba la definición, o una de las definiciones, por lo menos la que más me gusta a mí, de consumo y producción sostenibles, porque me parece que tiene una o dos consideraciones que vale la pena hacer en el inicio. La primera es que hablamos de consumo y producción sostenibles y en conjunto, entendiendo que son dos caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo se trabajó, por un lado, el tema de la producción sostenible o limpia, por otro lado, el tema del consumo sustentable, y esto nos ha llevado a errores, a tratar de no mirar el problema en forma integral. Las dos cosas están relacionadas, no existe la producción sin consumo y tampoco obviamente el consumo sin producción. La segunda reflexión es la última palabra de esta definición, que es la calidad de vida. No tenemos que perder de vista, me parece, que todo lo que hacemos está orientado a mejorar nuestra calidad de vida. A veces nos perdemos con instrumentos o nos perdemos con el análisis particular de algún producto o algún servicio y dejamos de mirar justamente todo lo que significa mejorar nuestra calidad de vida. Y esto creo que es esencial, mucho más hoy en día en nuestro país, donde lamentablemente hemos perdido mucho de calidad de vida y tenemos que recuperarla rápidamente. Como ejemplo de esto, yo traigo a la memoria el caso del automóvil. El automóvil, si miramos, recordamos los últimos años, los últimos 10, 15 años, cualquiera podrá reconocer que ha tenido una evolución tremenda en cuanto a cómo es este producto y lo que nos brinda. Claramente el auto nos da calidad de ventas, pero es un elemento que hoy podemos decir es esencial para asegurarnos la movilidad. Es uno de los elementos que consideramos importantes en nuestra calidad de vida. ¿Cómo avanzó la industria automotriz para mejorar el producto? Bueno, avanzó justamente con un proceso de incorporar ecoeficiencia en el desarrollo del producto, pensando obviamente en sus insumos, pensando en sus procesos productivos y pensando también en su utilización. La industria automotriz se ha centrado básicamente en 5 factores para avanzar en estos años. Uno ha sido reducir la intensidad del uso de recursos. Yo recuerdo en algunos años, cuando trabajaba en la industria siderúrgica, que producíamos chapa para la industria automotriz. Y el cambio que ha habido en la producción de chapa para la industria automotriz ha sido tremendo. Se han desarrollado aceros que permiten un espesor menor, un peso consiguientemente mucho menor, o sea que ha habido una evolución importantísima en el uso de los recursos en el caso del automóvil. Lo mismo ha pasado en el caso del uso de la energía. Lo mismo ha pasado si consideramos la cuestión de reducción de riesgos o de la toxicidad de los materiales que se utilizan. También, aunque esto es un poco más discutible, ha aumentado la durabilidad del producto. Son todos elementos que la industria ha desarrollado a lo largo del tiempo y donde vale la pena reflexionar cómo se dio este proceso. Este proceso se dio obviamente porque por un lado hubo regulaciones, por ejemplo en el caso de los impactos ambientales, la toxicidad de los aceites, componentes, el hecho de la reducción de las emisiones en su momento de los combustibles,
pero también se ha dado por el interés de la industria en reducir sus costos, en mejorar su ecuación económica, y también se ha dado por el hecho de el deseo que ha tenido el consumidor en cuanto a tener un producto diferente. Todos recordarán que el primer automóvil que desarrolló Ford hace unos cuantos años era negro, y Ford se resistía a cambiar el color de sus automóviles. Hoy en día tenemos automóviles de una infinidad, una gama amplísima de colores que nos alegran por lo menos algo el tránsito en la ciudad, y el costo de producir esas pinturas con distintos colores es menor, mucho menor, que el que tenía Ford en su momento. O sea que tenemos que combinar tres factores: el factor de las regulaciones, las leyes, la legislación, el factor de la economía, y también lo que es el deseo, las ambiciones, las necesidades del consumidor. Volvamos al anterior, por favor. Yo creo que el tema del que a veces se entienden como antagónicas debe ser profundizado mucho al momento de desarrollar una estrategia. Ahí en el cuadro de la izquierda puse una pequeña clasificación posible de cómo sería la forma de abordar a un consumidor para tratar de entender cómo un consumidor los temas. Julio, tenemos problemas para escuchar. De categorizar conjunto. A ver. Sí, Julio, mira, en principio hemos apagado tu cámara, que eso nos permitió ganar un poco de velocidad, pero seguimos escuchándote mal. A ver, ahora voy a tratar de acercarme al micrófono. Perfecto, ahora te escuchamos mejor. Ok. Les comentaba el cuadro de la izquierda sobre compromiso y conocimiento, que es una forma de tratar de entender al consumidor en su relación con ¿cuántos años? 10 años más o menos, hicimos con querido Manuel Mora y Araujo un estudio para el Ministerio de Ambiente, justamente, donde realizamos una encuesta para tratar de entender cómo reaccionaba nuestra sociedad ante el concepto de sustentabilidad. Y bueno, no teníamos un cuadro como este, teníamos uno muy parecido, y que aproximadamente el 20% de nuestra sociedad estaba interesada y algo comprometida con la temática de eficiencia en el consumo y en la producción. Yo creo que esto es un paso inicial que deberíamos dar para poder entender qué es lo que pide la sociedad, porque no podemos desarrollar estrategias sin tener en claro qué es lo que pide la sociedad, más allá de lo que pensemos nosotros como profesionales, como organizaciones. Tenemos que llegar un poco a entender los deseos y el conocimiento que puede tener la población en general sobre estos temas. A la derecha puse un celular. Un celular es un instrumento que hace algunos años no existía. Y todos los que tenemos algunos años recordaremos todo lo difícil que era comunicarnos y poder enviar un mensaje si no teníamos celular hoy en día. Es un instrumento de poco peso, es un instrumento valioso, pero en realidad accesible. Hoy en nuestro país prácticamente todo el mundo tiene un celular, al consumo y la producción sustentable. O sea, tenemos que imaginar productos, servicios, que engloben una gran cantidad,
de elementos para poder de esa manera ser más eficientes, obviamente, en la producción y en la utilización. Pasemos a la siguiente transparencia. En la siguiente transparencia, bueno, me salió el indio el ingeniero, siendo que estábamos en una reunión multidisciplinaria, me pareció interesante poner alguna fórmula matemática. La fórmula que está allí indicada es lo que podemos entender como sustentabilidad. Es ambicioso, pero nos va a ayudar a entender algunas cosas. CB es calidad de vida. F es una función que ayuda a que logremos calidad de vida. En el caso del automóvil, por ejemplo, la función sería movilidad. Nosotros deseamos tener movilidad para tener calidad de vida. La función movilidad la podemos alcanzar a través de diferentes productos. La P es de producto. Y a su vez los productos generan impactos y uso de recursos, que es el tercer factor. O sea que podemos separar la sustentabilidad en tres componentes. Un componente funcional, un componente de los productos y un componente de la eficiencia. Esto nos lleva a poder plantear tres tipos, se conoce a nivel internacional, tres tipos de estrategia para mejorar la sustentabilidad. La primera, que trabaja sobre calidad de vida por cada una de las funciones, se llama suficiencia. En realidad queremos asegurar que tengamos una cierta cantidad de funciones que nos den la calidad de vida. Este primer factor incluye, por ejemplo, lo que a nivel de los negocios se conoce como trabajar en la base de la pirámide. O sea, cuando tenemos una gran población que está excluida, que no alcanza a llegar a los elementos básicos de una mínima calidad de vida, en realidad tenemos que trabajar acá para poder generar funciones que lleven esa calidad de vida. El segundo componente nos lleva a una estrategia de valorización, o sea que un producto pueda darnos varias funciones, como fue el caso del celular. El caso del celular nos permite hablar, nos permite chatear, nos permite bajar un documento, entrar en internet, etcétera, etcétera. O sea que hemos maximizado esa relación función a producto. Y por otro lado, el último término es el más conocido, es lo que se llama eficiencia o ecoeficiencia, es tratar de que cada producto se realice con la menor cantidad de recursos y de impactos ambientales. O sea, en realidad no es que vamos a tener que usar una estrategia u otra. En realidad, cualquier estrategia debería tener componentes de estos tres factores. Deberíamos estar buscando la mejora en los tres factores. ¿Cómo implementar todo esto? Acá yo creo que hay un capítulo que es importante a la hora de pensar en el desarrollo de una nueva estrategia, que es cómo avanzamos en esto, cómo logramos que la gente, todos, nos comprometamos con estos temas, que lleguemos a alguna conclusión común, lleguemos a plantear los objetivos, lleguemos también a plantear los cómo, a llegar a plantear los proyectos, las iniciativas que queremos llevar adelante. En Naciones Unidas tiene un documento muy interesante que es cómo planificar el cambio. Yo creo que parte de la estrategia es ver cómo instrumentar todas estas ideas que surgen normalmente cuando uno elabora una estrategia. En mi visión, yo creo que hemos fracasado mucho en estrategias o programas anteriores, porque tenemos muy buenas ideas, eventualmente las compartimos y las adoptamos, pero después al momento de llevarlas adelante, algo falla. Nos falla el cómo implementar, cómo llevar adelante las ideas.
Y por eso en la última diapositiva, en realidad yo me preguntaba cómo avanzamos a partir de ahora, ¿no es cierto? Y creo que un factor esencial es que tengamos un liderazgo importante en este tema. Yo no creo que ninguna estrategia, esto lo he vivido en el sector privado y lo he vivido en el sector público, ninguna estrategia va adelante si el número uno o los número uno y número dos de un área no se comprometen y toman la bandera para llevar esa iniciativa adelante. Yo creo que esto es central. Podemos quedarnos con el plan decenal, con el apoyo de Naciones Unidas, con todas nuestras experiencias y capacidades, pero si no hay un elemento que emotivamente nos convoque y nos lleve por el camino, digamos que ahí está planteado, el camino hacia arriba y hacia adelante, difícilmente el resultado sea bueno. Podremos lograr algunas cosas, pero no será tremendamente exitoso y no nos cambiará lo que queremos, no nos cambiará el futuro en cuanto a nuestra calidad de vida y en cuanto a nuestra gestión y desarrollo ambiental. Por supuesto, creo que el diálogo y la comunicación son centrales, y también creo que es importante que se compartan los aprendizajes que hay en distintas áreas sobre estos temas. O sea, deberíamos poder ampliar nuestro conocimiento en todas las cosas que se han hecho y tomar ideas de un sector a otro, tomar ideas de una actividad a otra, explorar, desarrollar demos, como pongo allí, desarrollar pruebas piloto. Es importantísimo esto de ir creciendo poco a poco y en conjunto. Creo que estos son elementos que es difícil de plasmar en una estrategia, pero creo que son centrales. Los dejo acá. Bueno, muchas gracias, Julio. Tenemos unas cuantas preguntas y acaba de ingresar a la reunión el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Rodrigo Rodríguez Tornquist nos está acompañando y se suma para hacer el cierre de esta jornada. Rodrigo, muchas gracias por estar acompañándonos y esto es una prueba del compromiso y del liderazgo al que recién estaba haciendo referencia Julio. Yo sé que vos siempre estás corto de tiempo, tenemos unas cuantas preguntas. Si vos quisieras hacer el cierre primero o si querés hacemos las preguntas, lo que a vos te parezca más conveniente. Bueno, Silvia, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias. Gracias por permitirme sumarme a esta reunión y poder compartir con ustedes algunas ideas. La verdad que es un gusto poder acompañarlos. Quiero agradecer muy especialmente al equipo de la UBA que organizó este evento y al equipo también del Ministerio de Ambiente y los otros ministerios también que están participando en la elaboración de la Estrategia de Consumo y Producción Sostenible que tanto nos debemos, ¿no? Que tanto nos debemos. Y que también creo que bueno, que todo es por algo y estamos en un momento muy particular también, ¿no? Para repensar nuestra modalidad de consumo y producción, en momentos en que la pandemia nos invita a repensar y a repensarnos y a revisar un poco cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Detenernos a pensar y mirar para adelante y pensar juntos. Qué país queremos, qué sociedad queremos, ¿no? En momentos en que estamos tan golpeados, acaban de dar los números de la pobreza, esta semana conocimos los números de la caída del PBI, digo, es un momento realmente en el que creo que vale la pena que nos repensemos, ¿no? Que repensemos las cosas, porque esto que está sucediendo creo que es el producto también de
de un rumbo equivocado como humanidad, de un modelo de desarrollo que nos está mostrando resultados de los que creo que nadie se enorgullece, ¿no? En términos de degradación ambiental, en términos de equidad social, pero por otro lado, con enorme esperanza, porque que estemos todos acá reunidos, 70 y pico de personas, pensando cómo entender mejor y cómo repensar nuestros sistemas productivos y de consumo, creo que es muy esperanzador, y cómo cada uno de ustedes tiene un efecto multiplicador en sus sectores. Y voy a mencionar lo mismo que dije ayer en la reunión que con varios de ustedes tuvimos sobre el día de reducción de concientización sobre reducción de pérdida y desperdicio, ¿no? Notable el liderazgo femenino, el liderazgo de las mujeres en esta agenda, ¿no? Cuánta riqueza y cuánta sensibilidad y cuánto aporte hay también desde el sector de las mujeres. Ayer era el 82% de las participantes mujeres. ¿Era ayer? Porque yo ya perdí la noción de los días. Laura, fue ayer, ¿no? Fue ayer, Rodrigo. Gracias, Bien, Laura, bien. porque más o menos viste, cuando saltás al 19º Zoom ya no sabés si es hoy, si es ayer o es mañana. Pero no, pero en serio, decir esto, qué importante ese aporte desde el lado de las mujeres, ¿no? Y liderazgo tan fuerte, bueno, como Laura mismo, y tantos que están comprometidos a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, decirles nada, que toda instancia de diálogo, de intercambio de experiencias, de intercambio de capacidades, de aprendizaje entre pares también, siempre va a ser bienvenido y apoyado de parte del Ministerio. Entendemos que de esto salimos todos juntos o perdemos todos, y que como sea que sea lo que venga, tiene que ser para todos y para todas. Y cada vez más creo que el lema de los ODS, de que nadie se quede atrás, nos tiene que guiar y nos tiene que significar una meta muy clara, ¿no? Una sociedad, o el éxito de una sociedad, o el progreso de una sociedad, no se define por el que está delante, sino por el último, ¿no? El que está último en la fila. Y hoy estamos viendo que son muchos los que están quedando atrás. Entonces, invitarlos a que en este repensar nuestro sistema de consumo y producción, también empecemos a pensar en cómo ser más solidarios, ¿no? Desde una concepción de fraternidad y de solidaridad, entendiendo que somos un país fantástico, maravilloso, con un pueblo riquísimo. Y bueno, dentro de ese entendimiento y de esa esperanza, que usemos estas oportunidades que tenemos para pensar el país para mejor, ¿no? Y cómo salir de esto mejores, como se está planteando en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, quería compartirles esa reflexión. Para mí, en la elaboración de la estrategia y esta instancia de intercambio, me parece que son instancias muy ricas, que celebramos y que vamos a repetir las veces que sea necesario. Así que nada, no les quiero sacar más tiempo para que puedan seguir con los intercambios, pero no quería perder la oportunidad de saludarlos, de acompañarlos, de felicitarles y pedirles que redoblemos el esfuerzo, porque de esto se sale con mucha esperanza y mucho trabajo. Así que estamos a las órdenes, y el chiste del momento es: las puertas de mi Zoom están abiertas, digamos. Si tuviese despacho abierto, también estarían abiertas, pero siempre que quieran charlar o que tengan ideas, proyectos e ideas para transformar las cosas, sepan que tanto yo como todo el equipo de la Secretaría y del Ministerio estamos abiertos también a construir juntos ese país que queremos y nos merecemos. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias, Rodrigo, a vos, y por supuesto todos los que estamos y las que estamos aquí presentes aceptamos ese desafío, porque es así, es tal cual, tomamos la posta y cada uno desde el lugar que tiene, que puede tomar, seguramente así lo vamos a estar haciendo. Y bueno, te vamos a mandar las presentaciones porque estamos grabándolo y vas a ver que han sido excelentes las presentaciones.
Muchas gracias y vamos a seguir con las preguntas que tenemos. Dale. Les pido perdón que no pude participar de todo el evento. Tuve 4 reuniones en lo que fue el evento y ahora tengo que saltar a otra, pero las voy a leer atentamente y bueno, disculparme por no haber podido participar y agradecerles nuevamente a todos los que organizaron y a todos los que están participando de esta reunión. Así que gracias y les mando era fundamental este cierre de lujo. Exacto. Un cierre de lujo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y teníamos 92 al principio. Después también fueron a otros Zooms y se fueron, pero tuvimos 92. Bien, bien, muy bueno. Bueno, gracias. De corazón, Bueno, cuídense gracias. mucho, por favor, a cuidarse. Gracias. Abrazos, Sí. gracias. Chao, Exacto. chao, hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Tenemos varias preguntas, pero ya son las 19, no quiero que se queden sin las respuestas, pero sí vamos a hacer una pregunta a cada uno de los expositores, y las que queden pendientes de respuestas, también tenemos el nombre de quien las hizo y tenemos sus correos, así que seguramente los expositores después van a dirigirse a ustedes y les van a hacer esas respuestas. Bueno, a ver, comenzando con la doctora Devia, hablando del ordenamiento ambiental del territorio, aquí la consulta es si deberíamos tener una norma específica que ahorraría muchos conflictos con otras normas vigentes e incluso con proyectos que están en estado parlamentario, que proponen otros instrumentos de ordenamiento que en realidad no están alineados con la Ley General de Ambiente. Sí, bueno, mi opinión personal es que en general hay que tener leyes marco flexibles y de ahí algún tipo de normativa que sea una resolución mucho más técnica, porque es bastante complejo el proceso de toma de decisiones y la aplicación. Yo creo que con el ordenamiento ambiental, y esto da un poquito respuesta a una de las filminas, la de los instrumentos que no son solamente regulatorios. Yo puedo tener una planificación que no es regulatoria, y en esto cuento una experiencia muy chiquitita que tuvimos también en el INTI con la Comisión de Neumáticos, que se formó en el año 2003, y bueno, no teníamos normativa, pero la comisión, que significó, por supuesto, el establecimiento de una planta para reciclado y llevó mucho tiempo, la comisión con normas técnicas y con el consenso de las principales empresas, la Cámara del Neumático, pudo llegar a soluciones interesantes. Entonces, igualmente es una cuestión de casuística, hay que ver cada instrumento si necesita o no una normativa obligatoria o una normativa técnica voluntaria que termina siendo obligatoria por el consenso. Gracias, Silvia. Bueno, a ver, para Silvia Velázquez, ¿se está pensando en la arquitectura bioclimática, en el punto de manejo de residuos, soluciones de diseño para la separación en origen de materiales reciclables y compostaje? Sí, el tema es que la arquitectura bioclimática considera todos esos, es un poco como esa filmina que tenía varios ítems que se estudiaban. Claramente que hay un sector de arquitectura bioclimática que quizás trata más de lleno diseños con materiales naturales, donde ese punto sí lo tiene prácticamente incorporado. Pero la construcción sostenible va más allá de eso, con todo tipo de otros materiales que puedan ser evaluados en cuanto a su ciclo de vida. Pero sí, están pensados, hay algunos ejemplos ya incluso lugares y regiones que tienen pequeños conjuntos de viviendas que tienen esas condiciones y con buenos resultados. ¿Sí? Así que es cosa de poder darle mayor difusión y seguir adelante con estos lineamientos. Bueno, gracias Silvia. Para Laura, ¿cree que sería importante también analizar modelos de producción? Es decir, no es lo mismo un producto de la agroecología que lleva todo un modelo de organización humana, un conocimiento de ciclos naturales,
que un producto nacido de la agroindustria. Sí, por supuesto. Es parte de estos conceptos que traté de explicar y que quizás no fui lo suficientemente clara. Estamos partiendo de este planeta que nos brinda a nosotros distintos servicios ecosistémicos y que para cada región, para cada zona en particular, para cada tipo de proceso productivo, quizás las preguntas que hay que hacernos tienen que salir de esta lógica binaria de sí o no, sino qué es mejor para quién, para qué, en qué momento y en dónde. Y muchas veces, por supuesto, modelos agroecológicos en distintas instancias, en distintos contextos, son la solución. Bueno, siendo las 19:05 y agradeciéndoles muchísimo la participación y que se hayan quedado hasta esta hora, de mi parte han hecho muy sencilla esta tarea mía, que fue coordinarlos, viéndolos permanentemente y tomando nota de las preguntas. Leila, si querés hacer un último cierre. A ver si me admiten. Ah, sí, ahí Perfecto. me admitieron. Bueno, no, gracias, realmente vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Ministerio, a ONU Ambiente, a Green Cross, a la oficina regional, y gracias por el cierre de lujo de Rodrigo, y ahora lo veo a su jefe de gabinete también, a todo el equipo del Ministerio, a Carlitos Piñeiro, Alicia Moreno, Miguel Sainz, con el que estuvimos todo el tiempo. Hablamos un montón este mes, así que agradecerles porque nos han hecho la tarea súper fácil y la verdad, bueno, contentísima con estos encuentros